Dios. Me te bendecimos en nombre santo, en nombre sea gloria, en nombre sea alabanza, en nombre sea adoración. Me te alabamos, Señor. Te adoramos de noche, Dios mío. Vos estás grande, vos estás precioso. Vos estás único de ser, vos estás Dios vivo como da sirve Jehová. Damos nombre, gloria, alabanza y poder. Damos nombre, honra, Dios mío. Glorificado sea Jesús para siempre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoro, Dios, te adoro en esta noche. Dios grande, Dios precioso, Dios maravilloso. Alabanza al Señor. Grande eres y precioso, grande eres y maravilloso, grande eres y poderoso. Mi alma te alaba, Dios. Oh, glorificado sea el Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando. Glorificado sea el Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta noche. Bienvenido en este servicio. Vamos a clamar en esta noche. Vamos a rogar a Dios en esta noche. Solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios tiene la solución de toda prueba, de toda lucha. Dios lo sabe. Dios lo conoce. Y en esta noche vamos a adorar a Dios. Y a noche se glorifica, Señor. Dios tiene tu solución. Cualquier situación te claman al Señor, pero hay que clamar conforme a su palabra. Hay que clamar para ser escuchado. La palabra de Dios dice en Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar en esta noche. Y quiero que todos ustedes allá en casa, todos los hermanos, amigos que nos están sintonizando en este momento, vamos a clamar juntos al Padre. Vamos a dirigir nuestra oración al Padre. No son santos. Si usted nos acompaña y va por medio de un santo, no ayuda a la causa. Su oración no llegará. Vamos a clamar a todos al Padre en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Comienza a adorar a Dios en esta noche. Adora a Dios en esta noche. Alabanza a Jesús. Adora a Dios en esta noche. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Usted que está en su casa, arrodíllese. Arrodíllese. Sube el volumen. Y vamos a clamar a Dios. Si usted siente repetir esta oración conmigo, repítelo juntos para pedir a Dios su ayuda. Padre celestial, Dios de gloria, me inclino ante ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, vengo ante ti en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra que me dice: pide
que me dice, toca, que me dice, llama. Y en esta noche pido, en esta noche toco, en esta noche llamo a tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego en esta noche por tu presencia en este lugar, en cada hogar. Espíritu Santo de Dios, desciende ahora, desciende ahora, porque queremos adorar, Rebesea. Queremos adorar, queremos adorar. Te adoro en esta noche. Espíritu Santo de Dios, únete a mi espíritu en esta noche. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, 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 toma control, Rebequeise y Rabacaisaya. Suéltame y Rebequeia. Ay, Rabacabaisaya. Y Rebequeia. Ay, que vai aleluya. Y Rebequeisa Becaya. Que todo lo que oh, Rabacaisa y Rabaya. Oh, alabanza a Dios, te adoramos. Padre Celestial, me inclino ante ti. Tu palabra me dice en Efesios capítulo 6 que hay que fortalecerse en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Efesios 6 10 dice: por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad la armadura. Alabanza al Señor. Tomad la armadura. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra dice que hay que tomar toda la armadura para resistir en el día malo. Estamos pasando por días muy malos, y vamos a ponernos esta armadura. También dice que recibimos fuerza en el Señor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a clamar al Señor. Padre Celestial, Dios de gloria, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Eres grande, poderoso, maravilloso. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea el poder y la honra. Padre Santo, me inclino ante ti. Repite conmigo: me inclino ante ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza. En esta noche, en el nombre de Jesús, recobro fuerzas en el Señor. En el Señor, recobro fuerzas en esta noche. En el Señor, me fortalezco en el
el Señor en esta noche apropia de esta verdad. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Padre. Merci, Papa. Señor, yo sé que no tengo lucha contra carne ni sangre, pero contra poderes de oscuridad. En esta noche, en esta noche, en el nombre de Jesús, 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 reprende todo obra del diablo. Ordeno a Satanás, todo demonio, todo ángel caído, que salga de mi presencia ahora. En el nombre de Jesús. Vete lugares secos. Aire celeste queda libre. En el nombre de Jesús, tomo toda la autoridad que se me ha dado a mí. En el nombre de Jesús. Y reprendo todo obra del diablo. Dirijo mi oración al Dios vivo, al Dios que creó los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús. Satanás, no tienes arte ni parte en esta oración. Sal de mi presencia. Aire celeste queda libre. Pongo la sangre de Jesús entre nosotros. Espíritu Santo, por fe, en esta noche pongo el cinturón de la verdad. Tu palabra es la verdad. Me ciño con la verdad. Me te viste de verdad. Oh, yo creo tu palabra desde Génesis a Apocalipsis. En el nombre de Jesús, me pongo tu palabra. Me ciño con tu palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por fe, esta noche me apropio de la coraza de justicia. Por fe tengo entrada en esta gracia. Yo soy justificado porque he creído en la sangre derramada en la cruz. Porque he creído en la obra de la cruz, que Jesús pagó el precio para mí, y soy justificado por Dios Padre. Pongo la coraza de justicia. Me apropio de la coraza de justicia. En el nombre de Jesús. Satanás, no puedes estar ante la justicia de Dios en mi vida. Presento esta justicia ante todas las obras de la oscuridad. Vete ahora. Suelta ahora. Yo soy justificado por Dios. En el nombre de Jesús. Pongo los zapatos de paz del Evangelio. En el nombre de Jesús. Zapatos de obediencia. En el nombre de Jesús. Señor, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Según camino en tu camino, me vas a dar la paz. Que tu rostro resplandezca sobre mi vida y que tu paz descienda ahora. Clama a Dios. Clama a Dios. Ponte los zapatos de paz del Evangelio. Padre Celestial, en esta noche alzo el escudo de la fe. Alzo el escudo de la fe. Espíritu Santo, aumenta mi fe. Espíritu Santo, necesito una fe que agrada a Dios. Dame esa fe que agrada a Dios. Regálame, Espíritu Santo, el don de fe. Necesito esa fe en estos días malos. Necesito verte, creer ciegamente en usted. Alzo el escudo de la fe en esta noche. En el nombre de Jesús. Avivo mi fe en esta noche. Avivo mi fe en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo a Dios. Yo creo a Dios. Alzo el escudo de la fe contra todas las flechas del diablo. Contra todas esas dudas que él manda a mi mente. En el nombre de Jesús. Pongo el yelmo de la salvación. Jesús, tú eres mi Salvador. Cubro mi muro de pensamiento con mi Cristo.
La palabra de Dios me dice que tengo la mente de Jesús. Yo apropio ahora. Clama conmigo, aleluya. Yo apropio ahora de esa capacidad mental que mi Jesús me ha dado. Y sigo mi mente con mi Cristo. Tengo la mente de Jesús. Mente purificada. Mente de victoria. Mente limpia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rechazo todas las dudas. Rechazo todo pensamiento de maldad. En el nombre de Jesús. Jesús no piensa así. Y yo tengo la mente de Jesús. Cubro mi mundo de pensamiento por mi Jesús. Y tomo la espada del Espíritu. ¿Cuál es tu palabra? El Espíritu Santo. Aplica esta verdad a mi vida. Alzo la espada del Espíritu. Oh Señor, que es tu palabra. Enséñame a usar tu palabra para pedirte tus promesas, para atacar al diablo y sus demonios. Señor, ayúdame a orar en el Espíritu. Yo quiero orar solamente en el Espíritu. Señor, tu unción es necesaria. Espíritu Santo, ven, lléname. Pídelo, lléname. Lléname. Lléname, Señor. Lléname. Lléname. Necesito esta fortaleza. Espíritu Santo, ven. Descienda ahora. Lléname. Llena cada uno. Ahí en tu hogar. Que descienda el poder ahora. Descienda ahora. Ese poder descienda ahora. Toca ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, alabanza a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alabanza a Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alabanza a Jesús. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. De las gracias en esta noche. Vamos a elevar un clamor, aleluya. Esta oración, aleluya. Esta oración, alabanza a Jesús, donde por fe hemos puesto esa armadura. Es muy importante. Hay que hacerlo todos los días. Hay que caminar protegido. Oh, alabanza al Señor para siempre. Vamos a elevar una oración. Vamos a rogar a Dios por su iglesia. Aquí en Bonaire, en Curazao, en Aruba, en todo el mundo. Vamos a orar primeramente por la iglesia de Dios. Nuestro hermano Joel va a elevar esta oración en creol. Y después yo lo voy a elevar en español. Y nuestro hermano Axel en papiamento. Alabanza al Señor. Amén. Vamos a clamar por la iglesia. ¿Por qué? La palabra dice que la iglesia es la sal de la tierra. Que la iglesia es la luz de este mundo. En estos momentos, la iglesia no puede perder su sal. En estos momentos, la iglesia no puede perder su luz. Tiene que brillar. El miedo no puede entrar a tu corazón. La duda no puede tocar a tu puerta. Por eso vamos a orar por cada hermano, cada hermana. Los hermanos allá en Italia, en Holanda, en esos países. Vamos a elevar un clamor para la iglesia del Señor. Alabanza a Jesús. Gloire à Dieu, alléluia. Oh bon Dieu, au grand, au merveilleux, au mérité toute gloire. Ou c'est bon Dieu fidèle à l'alabanza.
Vous méritez toute gloire, toute adoration, c'est pour vous, bon Dieu. Dans le moment ça, Seigneur, nous demandons autant prier. Nous approcher devant trône béni, ou c'est bon Dieu fidèle. Ou pas jamais changer dans le moment ça, Seigneur. Nous approcher devant trône, Seigneur. Avec l'église, alléluia, entièrement, alléluia. Tout côté à la banza. Moi connais Seigneur, ou c'est bon Dieu qui va jamais changer. Ou même qui est dernier volet, tout le monde prend parler. Nous demandons autant prier, Seigneur, prend contrôle l'église, alléluia. L'église, alléluia. C'est celle, alléluia, qui vous baille goût à la banza. Au Seigneur, c'est lumière qui vous claire chimère. Et parole l'a dit dans Somme 119, dans verset 105, parole où c'est lumière pour clairer pied moi, ou c'est lumière, alléluia, qui pour clairer pied moi, parole bon Dieu, à la bande ça. Moi connais Seigneur, rien pas impossible pour vous. Dans le moment ça, Seigneur, va visiter nous, alléluia. Toute l'église en bonheur, alléluia. Nous bénissons, bon Dieu, nous exaltons, alléluia. Oh, mettez lumière dans l'âme, nous, alléluia. Mettez lumière dans l'esprit, nous, alléluia. Pour nous capables de comprendre parole, alléluia. Nous connaissons, bon Dieu, rien pas impossible pour vous. Nous demandons d'autant prix. L'église n'a pas nous lever devant bon Dieu. Nous demandons d'autant prix. Mettez lumière dans l'âme, alléluia. Pour comprendre parole, pour comprendre, Seigneur. C'est vous-même qui a gagné. C'est vous-même qui a gagné dans le moment ça. Dans le moment difficile, dans le moment épreuve, dans le moment épreuve, dans le moment terrible, alléluia. Nous connaissons, Seigneur. On va blaguer nous pour contre nous. On va blaguer nous seuls, alléluia. On va toujours avec nous. On va toujours à côté nous. On va toujours protéger nous. On va toujours nous victoire. Parce que victoire, c'est pour nous qui a servi mon Dieu. Pour la parole, si nous avons servi, nous nous réunis, 2 ou 3 réunis dans nous. Ou là, dans le temps, nous, oh mon Dieu. Nous lever qui rassonne dans l'église qui rassonne dans mon Dieu. Visitez, mon Dieu. Mettez lumière dans l'esprit. Non, non, mais vous comprendre. C'est vous-même qui les lumières pour éclairer le monde. À la bande, ça, nous comptons, mon Dieu. Rien n'est pas impossible pour mon Dieu. Videz grâce, puissance, cet esprit, mon Dieu, à couvrir nous, mon Dieu. Chaque frère, chaque serviteur. Il a caillé, mon Dieu. Maman de autant pris. Yo c'est lumière qui vous claire le chemin. Le monde, alléluia. Nous connaissons rien pas impossible pour mon Dieu. Visitez-nous dans le moment ça. Hollanda. Maman de autant pris. Visitez l'église dans Hollanda, mon Dieu. Visitez chaque monde qui peut connaître la parole de Dieu. Visitez, touchez Kayo. Touchez l'esprit, vous pouvez comprendre. C'est bon Dieu qui a régné. C'est bon Dieu qui est fidèle, alléluia. Il va jamais changer. Lui même qui est dernier, tout le monde peut parler. Ou c'est bon Dieu fidèle. Ou c'est bon Dieu qui est réel. Ou c'est bon Dieu qui est capable. Ou capable de faire toute bagaille, bon Dieu. Nous demandons autant prix dans le moment ça. Visitez chaque monde, Seigneur. Dans le moment ça, dans le moment difficile, dans le moment épreuve, bon Dieu. Visitez Haïti. L'église Haïti, nous levons devant, bon Dieu. Nous levons l'église de Colombie. Non, mais mon Dieu. Nous levons l'église, alléluia, dans le Venezuela, non, mais bon Dieu, nous connaissons rien pas impossible, bon Dieu. Visitez tout le pays, alléluia, entièrement. Ce matin, alléluia, c'est des statues, alléluia, sabbat. Nous levons devant, mon Dieu. Pas impossible pour mon Dieu. Couvrir lumière qui vous claire chemin noir. Nous connaissons dans mon Dieu lié, alléluia. Ou dit parole ou, li saint, li efficace. Nous comptons sur mon Dieu. Non, pas impossible pour vous. Nous demandons autant privilège de grâce. Cet esprit, mon Dieu, prend contrôle, alléluia. Ou c'est mon Dieu fidèle, alléluia. Ou pas jamais changer. Ou même qui dernier mot là, tout le monde peut parler. Ou même qui crée ciel, ou crée terre, ou c'est roi de l'univers. Omniscient, omniprésent, alléluia. Ou même qui la caillou. Dans le moment ça, venez dans mon Dieu. Venez dans mon Dieu, ou même qui la caille dans le moment ça, priez, demandez mon Dieu grâce, si priez mon Dieu, puis demandez toute bagaille, alléluia, demandez-lui, pour prendre contrôle la vie, pour prendre contrôle l'église entièrement, nous comptons sur mon Dieu, nous bénissons, parce que c'est mon Dieu fidèle, ou pas jamais changer, ou même qui est dernier mot là, tout le monde peut parler, nous tout ça, Seigneur, c'est dans nos Jésus, lui-même celle qui a régné, depuis tout temps, et pour tout temps, amen, alléluia. Aleluya, alabanza a Jesús. La palabra de Dios nos dice en 2 Tesalonicenses 2, 7 y versículo 8. Porque ya está en acción. Porque ya está en acción. El ministerio de la iniquidad. Escucha bien. Solo que hay quien al presente lo detiene. Solamente hay uno que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Está diciendo aquí que hay alguien, hay uno, la iglesia, que está deteniendo
mundo, el poder de la maldad, tomar todo control. Dice, cuando esto es quitado, cuando la iglesia no está más, y entonces se manifestará aquel malvado. Pues iglesia, usted tiene que brillar, hay que resplandecer, hermano. Usted tiene que mantener su fe, tiene que clamar a Dios. No es hora de dormirse, es hora de levantar, es hora de clamar, es hora de rogar a Dios. Padre celestial, Dios de gloria, te adoro en esta noche, te reconozco en esta noche, te ruego por tu iglesia, por cada hermano, cada hermana, aquí en Bonaire, en Curazao, en Aruba, en todo el mundo, Padre Santo, te ruego por la fe de tu iglesia. Oh Dios mío, su casa espiritual está siendo sacudida. Rebeca y Sacamaya, Urrabasea. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Jehová de gloria, que esto sea algo para avivar la fe de cada uno. Oh, rechaza duda, reprende desaliento, levántate. Tú tienes un arma en tu mano, en tu boca, en tu vida. Esta salvación de Dios que está en tu vida. Ahora, iglesia, levántate. Padre, toca a cada hermano, toca a cada hermana, que tu poder desciende, Jehová. Todo miedo se va en el nombre de Jesús. Toda desesperación se va en el nombre de Jesús. Y llena tu iglesia para que pueda resplandecer en este tiempo. Fortalezca a cada uno. Mira a cada madre, cada padre, cada hijo, en el nombre de Jesús. Y revesa y rabacaba y suere besea rabacá y sea y rabacá y sueta y sueque. En el nombre de Jesús. No es tiempo de dormir, no es tiempo de sentarse, ver televisor todo el día. No, es tiempo de clamar a Dios. Señor, detén esta mortandad, detén esta mortandad. Padre, ten misericordia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de tu iglesia. Iglesia, arrepiéntete, confiesa tu pecado, confiesa tu tibieza. Oh, alabanza al Señor. Iglesia, tú tienes la llave para esta solución. Tú tienes la llave para estos momentos. Clama por tu hogar, clama por tu barrio, clama por tu país en el nombre de Jesús. Reprendo toda obra del diablo. Padre, una vez más, tu misericordia alcanza a cada uno, Dios. Levanta tu iglesia, que en todo el mundo, Dios mío, se puede elevar oración a estar en la brecha, clamando al Dios del cielo, ser atalaya. Padre, ten misericordia de la tierra, ten misericordia de la humanidad que tú has creado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda muralla se cae, toda muralla de duda se cae ahora, de desaliento, de depresión, se cae ahora. Levántate, Rebeca y saca, bajo el poder del Espíritu Santo, aleluya. En el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios de la gloria, Dios de misericordia, Rey de reina, Señor de Señor, Tata Santo, Dios mío, nosotros continuamos en presencia, Jehová, clamando en nombre Padre celestial, por palabra de pisano, Dios mío. Si nos pedimos, Jehová, nosotros recibimos, nos bate, Padre Santo, nos vamos a abrir para nos mirar, y nos llamamos, Jehová, nos vamos a responder, Dios mío, Padre Santo, Dios de la gloria. Tata, escucha, Jehová, escucha, Dios mío, cada clamor, cada oración, Padre celestial. Oh Dios de la gloria, a vos conoce, Padre Santo, corazón, Padre, cada vida, cada alma, Padre. Oh Dios mío, el momento aquí, Padre Santo, que está pasando, momento difícil, Padre Santo. Oh Dios de la gloria, nos está viviendo, Padre, de un tiempo, Padre amado, peligrosísimo, Jehová. Oh Dios mío, camina, oh mi creyente, Padre amado, oh mi creyente,
iglesia, Padre amado, está entregando, está bajando, Padre amado, Padre guarda, Padre, oh Dios de la gloria, te rogamos Jehová, por visita Jehová, por lanzar Padre Santo, Señor de la gloria, mira Tata, cada país, mire Dios mío, Padre Santo, mira la situación Jehová, mundial aquí, Padre, oh Dios mío, tú eres país en el mundo, Padre Santo, no voy a soltar Jehová, pero Tata, vos en control, Padre amado, Dios mío, aunque el mundo completamente, todo sacudir Jehová, toda situación, pero Dios mío, por reino, Padre, está estable, por reino, está fiel, por reino, está firme, Padre Santo, oh Dios de la gloria, Señor, toma control, Padre, cada país, Padre Santo, Señor, te rogamos, Padre, para Aruba, Curazao, Jehová, aquí en Bonaire, Tata, Holanda, todo el país, todo el mundo, Padre, oh Dios, haz un milagro al Señor, por tu poder, Jehová, Pastor, Padre Santo, Espíritu de muerto aquí, Padre amado, y ángel de muerto, Padre, está pasando, el mundo, Padre Santo, Tata, mira cuánto alma, ya perdicaba, mira cuánto alma, Padre Santo, Tata, nos está Jehová, sin acepta Cristo, Padre amado, pero Tata, ten misericordia, mire, para el resto del mundo, ten misericordia, Jehová, oh de la gloria, escucha, Padre Santo, Señor, de diferentes países, por tu remanente, diferentes países, instalan Jehová, sí, por tu remanente, Jehová, Señor, escucha en el clamor, Padre Celestial, Dios mío, salva, Padre Santo, y alma namtada, y te rogamos, Jehová, de que en nombre de Jesús, amén. Alabanza Jesús. Ven, Espíritu, ven. Thank you, Jesus. Lléname, Señor. Thank you, con tu Jesus. preciosa unción. Canté con termo corazón. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya, cántalo en tu casa con todo tu corazón. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Dank u Jezus. Ik dank u Jezus. Ik bid u Heer Jezus. O God. Ik bid u voor onze koninkrijk, de Nederlanden. Vader Heer. Ons moederland hier op aarde. Nederland. 80% gelooft niet in u. Maar Jezus. Ik smeek u voor genade. Jezus, toen u aan het kruis was. U zei, Vader, vergeef hen hun zonde. Ze weten niet wat ze doen. Zo smeek ik u ook, Heer Jezus, voor Nederland. Ze zeggen dat ze niet in jou geloven. Vergeef hun. Ze weten niet wat ze zeggen, Vader Heer. O Vader Heer, in deze situatie. Laat het koninkrijk, laat Nederland even nadenken. Er is geen hoop. Dat alleen in u is er hoop. Ik smeek u voor genade voor Nederland. Red Nederland. O Vader Heer in Jezus' naam. Ik weet het. Ze hebben hun rug toegekeerd aan jou. Omdat ze gezegend zijn. Maar ze weten niet, Vader Heer, dat als u het niet toestaat, kunnen ze niet gezegend worden. Vader Heer, een klein virus. Kijk hoeveel schade het verricht. O, dat Nederland zijn hoofd kan opheffen en erkennen dat u God bent, dat u Heer bent. Vader, genade. Genade voor Nederland. Ik smeek u voor elke familie. Ik smeek u voor elk een daar in Nederland. Onder deze omstandigheden, Vader. Mensen die dat niet weten wat ze moeten doen. Ze hebben geen toekomst, maar in u is altijd toekomst. In u is er vrede, in u is er een blijdschap. In u is er hoop, Vader. Oh, halleluja. Bezoek Nederland met uw Heilige Geest. Bezoek elk een. Luister niet datgene wat ze zeggen. Luister niet dat ze zeggen dat u niet bestaat. Ze weten niet, Vader, als u hen aanraakt. Als u hen aanraakt zoals u ons heeft aangeraakt, Vader. Ze zullen zeker Jezus belijden. Ik smeek u, o Heer Jezus, voor Nederland.
En voor al die landen, halleluja, die zeggen dat geen God is. Er bestaat een God. Hij is een realiteit. Dank u, Jezus. Ik dank u, Heer Jezus. Ik dank u voor alles. U heeft dit toegestaan. U bent almachtige God. U bent almachtige God. U heeft dit toegestaan. Usted permitió esto, oh Jehová. Y te doy las gracias. Porque usted sabe lo que usted hace, oh Dios. Estoy aquí para adorarte. Veo esto como una oportunidad de salvación para la humanidad, para cada uno. Cristo vive. Cristo vive. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te ruego ahora por cada gobierno, cada gobernante. Oh, dele sabiduría, dele inteligencia. Mira la gobernación aquí en Bonaire. Dios, mire Heber, mire diputado, mire EBT team, Dios mío. Tú le dan sabiduría. Segundo quiere see of no dembo, Dios. Segundo quiere que te dan sabiduría para bienestar de nos. Tú le dan sabiduría. Es solución, es decisión correcta en cada país, Padre. Te ruego por los que están en autoridad. Oh Dios, dele sabiduría, aunque no te reconozcas, pero para el bienestar de tu iglesia, para el bienestar de tu pueblo, para el bienestar de la humanidad. Úsalos, Dios mío, con las medidas correctas. Padre, tu palabra dice que usted va a sacudir este mundo. Y este mundo está siendo sacudido. Tu palabra nos dice que habrá mortandad en cada nación. Y lo estamos viendo. Señor Dios, por el desierto, tu pueblo te ofendió. Comenzaron a caer muertos por toda parte. Arroga incendioso incensario que habla de oración y comenzó a caminar entre los muertos para detener la plaga, Dios mío. Cayeron como 14 mil muertos. Así en esta noche elevamos nuestro incensario y te rogamos, Dios, por misericordia. Ten misericordia. Detén tu mano. Detén tu mano. Perdona, Padre. Perdona, Dios. Perdona a nosotros. Perdona este mundo. Perdona Bonaire. Perdona Curazao. Perdona tu iglesia. Oh, reconocemos que tú eres Dios grande, Dios poderoso. Oh, abre camino, Rebesaya. Y Rabaquei, Shvetereisai. Y Rabaquei, Maisaya. Y Rabaquei, Shvetereisai. Y Rabaquei, Maisaya. Zingt het met heel je hart, halleluja. Aleluya, gloria al Señor. Si hay peticiones de oración, nos pueden escribir, aleluya. Y vamos a orar en esta noche por todas esas peticiones. Alabanza al Señor.
Aún no es el fin, aleluya. Es el comienzo de dolores. Pero en esas olas altas, usted puede caminar sobre esas olas. Usted puede caminar sobre la palabra de Dios. Cuando el viento daba fuerte contra esa barca de Pedro y sus amigos, y parece que esa barca estaba hundiéndose, olas muy altas, vientos muy fuertes, Jesús vino caminando sobre las olas del mar, porque Dios tiene control sobre las olas. Dios tiene control sobre los vientos. Dios tiene control sobre toda la naturaleza. Nada acontece si Dios no lo permite. Usted puede caminar en estos días malos con fe, viendo a tu Jesús. Clama a Dios. Si aún usted no tiene a Dios en su corazón, si todavía usted camina con una foto de quien dice que es María, de quien dice que es José Gregorio, de cualquier otra persona, eso no te va a ayudar. Romanos 10 dice: el que creere con su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Salvador y que resucitó de los muertos, esa persona es salvo. Esa persona es salvo. Tu imagen no te puede ayudar. Esa foto no te puede ayudar. Ese Dios no te puede ayudar. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Acepta a Jesús en esta noche y bota toda esa basura, bota todo eso y clama al Padre en el nombre de Jesús, y vas a ver que el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida. No puedes servir a dos señores. No puedes servir al Dios de los cielos y servir a imágenes. Repite conmigo. Padre celestial, perdóname todos mis pecados. Yo creo en Dios, en Jehová Padre, que mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por mis pecados. Yo confieso en esta noche que Jesús es mi único y suficiente Salvador, que no hay otro Salvador, solo en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Perdóname todos mis pecados, todas mis ofensas, en el nombre de Jesús. Lávame con la sangre de Cristo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Dele gracias. Dele gracias en esta noche. Dele gracias. Alabanza a Jesús. En mi camino, mi guiador, portava sempre mi figli, sempre lo potevi. Maravilloso, tú mereces adoración, y tu gloria y honor a su voluntad, mi Señor. Mi Señor, tú también fiel guardador, abunda todo poderoso. Tú mereces adoración, y tu gloria y honor a su voluntad, mi Señor. Gloria al Señor.
Antes de leer la palabra en esta noche, vamos a elevar una oración. Tenemos dos peticiones de oración en esta noche. Vamos a orar por Miguel Torres. Él dice, él pide oración para su vida en Cristo. Ahora más que nunca hay que agarrarse a Cristo. Cristo viene ya. Vamos a orar también por Maridal González Wilmore. Maridal González dice, Dios le bendiga. Le pido oración por mi hogar y mi familia. Vamos a orar. Nuestro hermano Joel, pero orar por Miguel Torres. Alabanza al Señor para su vida en Cristo. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Van hola lumana, aleluya. Camina bota na casa. Van hola para nuestro man Miguel Torres. Alabado sea el Señor. Dios Todopoderoso, Tata Santo, Dios de la gloria, no momento aquí Jehová de la gloria, nos presenta, oh Dios mío, nuestro man Miguel Torres de Embomán, Dios mío, aleluya, oh Dios Todopoderoso, te pedí oración, aleluya, para su vida en Cristo Jesús, alabado sea el Señor, nos Señor Jesús, vos también pronto, Jehová de la gloria, no momento aquí Dios Tata, toca, Dios mío, nuestro man Miguel, oh Dios de la gloria, oh Señor, cubrí con sangre precioso, abota Dios real, abota Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, Jehová de la gloria, así obra en su vida, Dios mío, aleluya, tú lo cual que estás Dios mío, alabado sea el Señor, aleluya, tú el mundo para su dilante, Jehová de la gloria, no te cae en nombre de Jesús, aleluya, tú cadena, tu madre Dios tata, no te cae en nombre de Jesús, alabado sea el Señor, quebra la cadena, baja en nombre de Jesús, alabado sea el Señor, y de Señor, de su vida en Cristo Jesús, aleluya, Dios Todopoderoso, cubrir sangre precioso, Jehová de la gloria, a Dios real, a Dios Todopoderoso, maravilloso, Señor, a eficaz, Dios mío, oh Señor Jesús, nos está pidiendo, Jehová de la gloria, un toque, Señor, aleluya, un toque especial en su vida, alabado sea el Señor, nos alabamos, Dios mío, glorificamos el nombre santo, Señor, nos rogamos, Dios mío, en nombre de Jesús, nos pedimos, Jehová de la gloria, tú le saquinan, en nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, de la misma manera, Dios mío, te presentamos a Maridal González Wilmore. Oh Maridal González, ora conmigo en esta noche. Dios te va a tocar, Dios va a tocar tu hogar. Padre Celestial, mira que nuestra hermana pide oración por su hogar y por su familia. Oh Dios mío, Jehová, ella pide oración porque ella sabe, ella reconoce, ella tiene la fe, oh Dios mío, que tú estás aquí, que tú nos escuchas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tú conoces ese hogar, tú conoces su familia, tú conoces sus retos, Dios mío, tú conoces sus pruebas y luchas. Te pido, Jehová, que te vengas ahora con tu poder, con tu unción, con tu voluntad en esta familia, Dios mío. Reprendo todo nombre del diablo que se ha levantado contra este hogar, contra esta familia. Declaro tu paz, que tu rostro resplandezca sobre esta familia, Dios mío, y tu bendición los alcance. Guárdalos, cuídalos, Jehová de gloria, en el nombre de Jesús. Por un círculo alrededor de sus vidas, que tu ángel los acompañe, Dios mío, Jehová. Oh Dios mío, porque todo aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo tu sombra, bajo tu protección. Tú eres castillo de este hogar, Padre. Padre, te ruego por ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra. Gloria a Jesús. Dios le bendiga ricamente. Amén. Coge tu palabra, alabanza al Señor. Y vamos a orar. Nuestro hermano Bendy con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendicionar a cada uno que está sintonizando esta noche. Dios bendicionar ricamente cada rumán, cada amigo que está mirándonos a través de YouTube y Facebook a noche. Nos vamos a leer esa palabra a noche de Bukinandi Romanos en capítulo 5. Nos vamos a leer esa promesa Romanos en capítulo 5. Versículo 7 até o 11 y después nos sale esa Romanos 8, versículo 38 y 39. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 7 al 11 y Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Nos sale esa palabra de Dios de nombre de Tata, de Yu y su Santo Espíritu.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria, Señor. Alabanza, Señor, Tata Santo, Dios de gloria. Nos te alabamos y glorificamos santo nombre, Señor. Padre Celestial, nos te aplica, Señor, es sangre de Cristo Jesús. Riba nos vida cada día de nuevo, Señor. Es obra de cruz y calvario. Estaba una obra completa, Señor. Y nos está glorificamos el nombre, Señor Dios, y no está tuma, Señor, es verdad aquí, no está apropiada y promesa aquí, Señor, aleluya, y no está declarada cada día de nuevo, Señor, con nada, Señor, ninguna situación, ningún caos, ninguna pandemia, ninguna pestilencia, nada que por fin, Señor Dios, lo nos separa, nos for de amor de vos, Dios, que en Cristo Jesús, nos está glorificado y nos está llamado danqui, Señor, en nombre de Jesús, amén. Persona que está continua el lugar aquí. Dios está bom, amén. Nada pode separar-nos for de amor de Cristo. Vamos cantar alguma alabança? Abo na casa, botinta pandereta na casa. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Alabança aqui, bendito seja Jesus. E depois, por menos terminar, nós também vamos com porção de palavra. Vamos cantar algumas alabanças nesta noite. Tu que estás em tu casa, canta con nosotros, aleluya, y después vamos un rato en la palabra de Dios. Alabanza a Jesús para aleluya. Siempre. Cristo vive, Cristo reina. Alabanza al Señor. Amén. Canta conmigo, canta con nosotros. Vamos a cantar al Señor, Dios de gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Ardiendo en fuego, mi alma está. Canta con todo tu corazón, aleluya. En fuego, mi alma está. Gloriosa llama, Él limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Es fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama, Él limpiará. Aleluya, mi alma ardiente está, ardiente en fuego, mi alma está, ardiente en fuego, mi alma está, gloriosa llama, me limpiará, oh aleluya, mi alma ardiente está, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego
Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Iglesia, hermano, hermana, mi hermana. Camina com botar a hora aqui na boca. Seja na sala, seja na câmara, aleluia. Camina com botar. Sinto como está livre. Mas Deus, sua palavra está vista a nós. Isso que o rende é assim livre. Está verdadeiramente livre. Acorda, como está o de Deus. Lava com o sangue de Jesus. E a noite, agora aqui. Alta momana. Começar a adorar a Deus junto conosco. Mas Deus tem poder, Ele tem presente, Ele está aqui no presente, e também está na boca, caminha botai. Solamente abre o coração, abre a boca, move a língua, permite e tocar a nós. Fuego, mi alma está, gloriosa llama, me limpiará, oh aleluya, mi alma ardiente está, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Ardiente fuego, mi alma está, ardiente fuego, mi alma está, gloriosa llama, me limpiará, oh aleluya, mi alma ardiente está. Recibe en tu casa donde estás. Recibe ahora poder de Dios. Deja que Dios te toque. Recibe ahora fortaleza. Recibe ahora poder de Dios en el nombre de Jesús. Como las aguas de río cuando llegan a la mar, como las aguas de río cuando llegan a la mar, como las aguas de río cuando llegan a la mar, como las aguas de río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, ahora que libre soy, salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, ahora que libre soy, salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, ahora que libre soy, salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Soy libre. Las circunstancias no cambian el poder de Dios en mi vida. Las circunstancias no cambian el poder de Dios en mi vida. Con coronavirus,
coronavirus, o sin coronavirus, ese coronavirus, Cristo sigue siendo el mismo Cristo. Jésus-Christ continue d'être Alza tu mano, levez-moi en l'air, recibe poder. recevez pouvoir. Aleluya. Alléluia. Avec une rivière, même avec une rivière, les limites dans la mer. C'est comme ça que mon Dieu arrive, en dedans que moi. C'est comme ça que mon Dieu arrive, en dedans que moi. Même avec une rivière, les limites dans la mer. Même avec une rivière, les limites dans la mer. C'est comme ça que mon Dieu arrive, en dedans que moi. C'est comme ça que mon Dieu arrive, en dedans que moi. Vous êtes à bon Dieu sauvé, vous êtes à moi senti libre, vous êtes à moi senti pouvoir, c'est le pouvoir présent mon Dieu. Vous êtes à bon Dieu sauvé, vous êtes à moi senti libre, vous êtes à moi senti pouvoir, c'est le pouvoir présent mon Dieu. Vous êtes à bon Dieu sauvé, vous êtes à moi senti libre, vous êtes à moi senti pouvoir, c'est le pouvoir présent mon Dieu. Vous êtes à bon Dieu sauvé, vous êtes à moi senti libre, vous êtes à moi senti pouvoir, c'est le pouvoir présent mon Dieu. Ahora con libertà, Salva, que poder y presencia de Dios. Ahora con libertad, ahora con salva, que poder y presencia de Dios. Ahora con libertad, ahora con salva, que poder y presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dele gracias. Tu ne tanki. Ahora con libre mitad. Aleluya. A su nombre la gloria. A su nombre de gloria. A su nombre la gloria. A su nombre de gloria. La Biblia dice, no tengas miedo. No tengas miedo de aquellos que pueden destruir el cuerpo. de los cuales pueden destruir el cuerpo. Pero tenga miedo Pero tiene miedo del que puede destruir el cuerpo de eso que va a destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno. y va el alma en el infierno. ¡Aleluya! Cuando Dios Ahora que Dios permitió Satanás tocar a Job, toca a Job, Dios le dijo, Dios avisé, ahí está, ahí está su carne, hasta su carne, toca su carne como usted quiera, dice con su carne de manera boque, pero a su alma, pero su alma, su espíritu, no puedes llegar, 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 ahí está ya. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria, nada, ni nadie ni un gente puede robar tu fe, puede robarte tu cielo, nada, ni nadie, aleluya. Somos hijos de Dios y estamos sentados en lugares celestiales. En esta noche vamos a ver una porción de la palabra de Dios. Abre tu palabra en esta noche en Apocalipsis capítulo 1. En estos tiempos hay gente que quiere escuchar sermones, alabanza al Señor. Es tiempo de conocer la palabra para no ser desviado, porque habrá señales grandes y hay gente que va tras esos señales
Alabanza al Señor. Y muchos de esos señales no son de Dios. Y muchos cristianos, muchos hijos de Dios, dice la palabra, serán confundidos. Lo que falta para cumplirse, amén, no sé si puede hacer un zoom, es esto: la gran tribulación, la profecía que está por cumplirse. Vamos a leer en Apocalipsis 1:19. Versículo 19. Alabanza al Señor, Cristo vive. 1:19. Revelación 1:19. Glorificado sea el Señor para siempre. Cristo vive. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabanza a Jesús. Escribe las cosas que has visto, y las cosas y las que son, y las que han de ser después de estas. Escribe anto ekos nang kubotamira, y ekos nang kuta, y ekos nang kulot toma lugar después de ekos nang aquí. Mis hermanos pueden en su casa tomar asiento, con su Biblia y atento. Estoy repitiendo, amén, lo que ya hemos hablado. Lo cual ya nos acaba. Es bueno entender el tiempo, amén. Hay gente que está hablando de las copas de la ira de Dios, otros de trompetas. Es que no tienen una buena vista de la secuencia de la palabra de Dios. Alabanza al Señor, amén. Lo que falta para cumplir es desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta adelante. Capítulo 4 de Revelación para adelante. Y por eso repito este versículo 19. Lo podemos leer otra vez. Usted en su casa también. Esto es muy importante, porque aquí se divide el libro de Apocalipsis y se divide el tiempo en el cual va a acontecer las cosas. Amén. Dice las cosas que has visto. La primera división. Capítulo 1. Después dice las cosas que son. Las cosas concernientes a las iglesias. En ese tiempo Juan estaba allí y las iglesias, esas 7 iglesias existían. Las cosas que son. Y tercero, las cosas que son es el capítulo 2 y capítulo 3. Y las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué cosas? Después de las cosas concernientes a las iglesias. Pues después de capítulo 3, 2 y capítulo 3. Amén. Pues capítulo 4 es las cosas para el futuro, que es la gran tribulación. Pues capítulo 4 va adelante y cosas para futuro, que es la gran tribulación. Repetimos otra vez. Las cosas que has visto. ¿Qué vio Juan? Esto. Un Cristo glorificado. Un Cristo glorificado. Un Cristo lleno de poder. Un Cristo lleno de poder. Con sus pastores en su mano derecha. Con su pastor en su mano derecha. Amén. En medio de las iglesias. En medio de iglesia. Esos candelabros representan a la iglesia. La iglesia tiene que brillar con el aceite del Espíritu Santo. Y Cristo tiene que estar en nuestro medio. Él es el centro. Eso es capítulo 1. La primera división. Las cosas que Juan vio. La visión de Cristo. Amén.
Segunda división, Die dos division. las cosas que son, Ikos nang kuta. que es concerniente a las Ta iglesias. concerni na iglesia. Tal vez en casa usted no lo puede ver. Quizás na casa mo na pamire. Eso es Asia Isa ita Asia. y ahí están las 7 Ina iglesias is 7 iglesia nanta. a los cuales Na kwa Dios mandó una carta. Dios amanda un carta. Y Juan, su siervo, lo escribió. Y Juan su servidor escribinan. Amén, hermanos. Esto es capítulo 2 Sa kita capítulo 2 y capítulo y 3, capítulo 3. que representa también Te representa también la historia de la iglesia la historia de iglesia. desde que nació en el aposento alto, Por ora la nace en aposento en alto. en la casa de Pedro, Na casa de Pedro. hasta cuando es raptado Te ora ko guardo rapta. o destruido en medio de la mitad de la gran Of tribulación. destruído en medio de gran tribulación. Y la tercera división, E de 3 divisão. amén, esa es Revelación 2 y 3. Sa kita Revelação 2 y 3. La tercera división E de 3 divisão. es las cosas que han de ser después de Sa estas. encosta kulo toma lugar depois de encosta aqui. Habla de la gran tribulación del Ta Apocalipsis. parte de gran tribulação de Apocalipse. Abarca capítulo 4 hasta el 19 de Revelación. Kuta parada em capítulo 4 até o 19 de Revelação. Amén, hermanos. ¿Está bien claro? Tá bom claro? Para que usted en caso lo entienda. Abre na casa por compreender. Amén. No son las copas que van a ser derramadas sobre Italia. Não tá copa na kulo guardo drama arriba Itália. Italia está sufriendo bastante, Itália está sofrendo bastante. pero palabra de fortaleza para los italianos. Pero palavra de fortaleza para italiano não. Esto es solamente el comienzo. Isso aqui está solamente começamento. Busca a Dios. Busca a Deus. Vendrán cosas más terribles aún. Costa mais terrível lo vini. Un terremoto terrible Terremoto terrível. que va a destruir el Vaticano completo. Que vai destruir Vaticano Pero completamente. aún no estamos ahí. Pero ainda não está chegando. Amén. Entonces empezamos Isso não está começar. con ahora ver la gran tribulación. Agora vai vir a grande tribulação. Primera cosa que Juan ve, Primeira coisa que Juan tá mira. cuando Juan subió en el espíritu, Agora Juan a subir em espírito. es un trono. Tá trono. El trono estaba vacío. O trono não estava cheio. Había uno sobre el trono. Estava riba trono. Había 24 ancianos Estava 24 ancianos. que representan la Para iglesia, representar a igreja. 12 apóstoles Os 2 apóstolos. y que representan el pueblo de Israel, Para representar o pueblo de Israel. los 12 patriarcas, Os 2 patriarcas. los 12 hijos de Jacob Os 2 Yunan de Jacob. que representan el pueblo de Israel. Para representar o pueblo de Israel. Están representados aquí. Para representar aqui não. Tienen coronas Anti corona não. porque Dios os ha prometido So, Deus promete-nos. que reinaremos con Él. Nos lo reina junto com ele. Este es el trono de juicio. Isso aqui está o trono de juízo. Amén. Amém. De ahí Fora aqui não. van a acontecer todos los O juicios. juízo não vai acontecer. Estamos recapitulando. Nós está recapitulando. Capítulo 5. Capítulo 5. El libro, el capítulo del librito. O capítulo de e-book. Un librito sellado. Book sellar. El que está sentado en el trono É sungo da sentar e trono. tenía ese librito en su mano. Tava tinha book aqui dentro sua mão. Y Juan lloraba E Juan tava llora. porque no había nadie digno en el cielo. Mas não tava nenhum digno do cielo. Lea capítulo 5. Lesa capítulo 5. Que podía tomar ese libro, Agora toma e-book aqui. ni mirarlo, Ni miré, ni abrirlo. ni abrir. Los ancianos que representan la iglesia estaban allí E anciano não que representar a igreja tava não. y ellos tampoco no eran E dignos não tampouco não tava digno. para tomar ese libro Toma e-book aqui. y abrirlo. E abrir. Solamente el león de la tribu de Judá, Solamente el león foi de tribo de Judá. el cordero de Dios que quita el pecado del O mundo, cordeiro de Deus, o lamche de Deus que está aqui tá pecado do mundo. era digno Tava digno. de tomar el libro Toma e-book y destapar sus e sellos. quita esse sello não. Y ese libro, E e-book aqui. ¿qué contiene? O que está contendo? Alabanza al Señor. Vamos a ver. Nós estamos igual. Ese libro E-book aqui. contiene los juicios del Apocalipsis. Está contendo o juízo de Apocalipse. Contiene 3 series de cada uno 7 juicios. Está contendo 3 séries, cada 7 juízo. No sé si en casa lo pueden ver. Saco na casa estão por miré. Hay los sellos, Esse sello não. 7 sellos. 7 sello. Al destapar
cada sello, ora cada sello waru abrir, acontece algo en la tierra. algo está acontecendo na terra. Pero mira aquí, Pero mira aqui não, en el comienzo de la, ¿cómo se llama esto? Pintura. é pintura. Amén. Dice el rapto de la Ele iglesia. avisa é rapto de igreja. Antes Promete de empezar la gran tribulación, a grande tribulação começar, seremos nós raptados. lo guardo raptar. Pues nadie puede E decir gente por vista, que hay trompetas de juicio ya que tomaron lugar, ni trompeta não já toma lugar, ni copas, ni contina. porque aún no fuimos raptados. Só ainda nós não guardo raptar. Ahora tal vez nosotros hemos quedado, pero tiene que haber noticia que otros han ido. Quizás não se queda, pero me tem notícia que outro não vai. Hermano, su hija Séfora está aún en la tierra Se veio você fora até ainda na terra, y tiene 2 años, tem 2 anos. 3 años. 3 años. Entonces no se fue. Agora ele não vai. Entonces no hay rapto. Mas não está tem rapto. Alabanza al Señor. Nos podremos medir con el hijo de la hija de Axel, amén. Nós podemos ir com ele e nosso irmão Axel. Pues en la madrugada usted se levanta y se pone dudoso. Se de madrugada volanta, bota dúvida. Llama a Axel. Chama Axel. Bueno, Axel, Séfora está. Chama Axel, você fora até aí? Espera un momento. Para o rato. Sí está. Sim, até aí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Porque el rapto de la iglesia, O rapto de igreja, todos los cristianos se van. tur cristiana lo vai? Cristianos de verdad. Cristiana de verdade. El que adora a María no va. É um que adora Maria, não tá vai? El que adora a vaca no va. É um que adora vaca, não tá vai? El que tiene un pie adriento, un pie afuera no va. É um que tem pia dentro, pia fora, não tá vai? El que adora a Changó no va. É um que adora Changó, não tá Los vai? espiritistas no van. É um espiritista, não tá vai? Los que hacen voodoo no van. É um que tá assim voodoo, não tá vai? Alabanza al Señor. Los ateos no irán. É ateu, não vai? Son los que creen en É Jesucristo. um que tá querendo em Jesus. Los que caminan todavía. Se ainda bota cana, Hay aquellos que confiesan a Cristo, é um que tá confessar Jesus, pero en su cartera pero tem na carteira tienen a María. anti-Maria. Créeme, usted no va. Quereme, não tá vai? No se puede servir a dos Não señores. percebe dos chão. María no es Dios. Maria não tá Deus. Amén, hermanos. Pues cuando suena la trompeta, Lore trompeta en zona. los salvados irán en el rapto Senang kita salvalo by the rapto. y todos los inocentes. Tu senang kita inocente. ¿Y quiénes son inocentes? Quem te senang inocente? Los niños. É mucho, nan chiquito. 2, 3, 4 años, no sé cuánto más, Dios 2, 3, sabrá. 4 años, más o menos. ¿Y qué ve usted? E quem nos está mira? Los sellos. É sello nan. Son las primeras É cosas. promecos nan. Cuando se destapa un sello, Cada hora sello waru abrir. acontece algo en la tierra. Algo está suceder em batera. Aparece un caballo. Tá aparecer caballo. Después vienen las trompetas. Depois está vindo trompeta nan. Amén. Las trompetas de gran tribulación no han sonado E aún. trompeta de grande tribulação não a zona ainda. Después viene la mitad de la gran tribulación, Depois está vindo a mitad de grande tribulação. donde este hombre con corona, Também é homem aqui com corona. y digo los testigos de Jehová que no es E Cristo, também se testigo de Jeová que não está Cristo. porque ellos en su libro dicen que es Cristo, Cristo. Tá bisa que tá Cristo. parece Cristo, Parece Cristo. pero es el Pero anticristo. é anticristo. Aquí todo el mundo le va a dar todo poder. Aqui na turenda ela vai ter todo poder. Y comienza 3 años y medio siguientes Tá terribles. começar 3 anos e meio depois, hop terrível. Terrible. Terrível. Los 3 años y medio primeros también son terribles. Promete 3 anos e meio também tá terrível. Aquí aparecerá el anticristo Aqui na anticristo lo aparecer. y le darán poder. Lo tunanan lo tiene poder. Amén. Y después de su éxito que va a tener, Depois de su éxito que lo vai ter. le van a dar todo poder. Ela vai ter todo poder. Alabanza al Señor. Amén. Y después de la segunda parte, E depois tem a segunda parte. vienen las Ela copas. vem como Chinan. Amén. Y al final, E na final, la segunda venida de Cristo. é segunda venida de Jesucristo. Mira, Uau. la gran tribulación comienza con algo grande. Grande tribulação está começando com algo grande. El rapto de la iglesia. Rapto de igreja. Nos vamos para arriba. Está bem arriba. No duermes en esta noche enojado con tu esposo o tu hermano. No drumi a noite rabiar com o rumang of bocasa. Llámale, Llamé. pídele perdón. Pedi perdão. Amén. No duermes en esta noche No drumi a noite. sin pedir perdón, Sem pedir perdão. porque has murmurado. Você vai murmurar. Amén. Porque las trompetas pueden sonar. Você trompeta por zona. La gran tribulación comienza con algo glorioso. Grande tribulação está começando com algo glorioso. Nos vamos al cielo. Nós está bem cielo. Amén. Todo va a quedar atrás. Tudo coisa vai quedar atrás. Ese edificio bonito va a quedar atrás. Edifício bonito aquilo queda atrás. Y la gran tribulación de 7 años Grande tribulação de 7 anos.
La Biblia dice que esta parte es la gran tribulación. Bijbel ta bisa ko de dos partes ta gran tribulación. Los 7 años son una tribulación. Otro año nanta gran tribulación. Pero va a clausurar Lo vai clausurar con la venida de Jesús. por venida de Jesus. Vamos a verlo un poquito más de detalle. Vamos a ver un poquito más detalle. Mira aquí, Mira aqui não. lo mismo. Mescos. El rapto Rapto al comienzo de la gran tribulación. no começamento de gran tribulación. Amén. Esta es la semana número 70 de la profecía de Daniel. 70 semanas de profecía de Daniel. En Daniel 9, En Daniel capítulo 9. la Biblia nos habla de las 70 semanas que lo vamos a ver en estos días. Bíblia está papel de 70 semanas, lo vai mirar de dia na aqui. Amén. Pues, gran tribulación, Gran tribulação, amén, son 7 años das 7 anos, donde Dios va a tratar con su pueblo. Deus vai tratar com seu pueblo. Se llama el aprieto, la apretura de Jacob. Está papel de pretura de Jacob. Amén. Gran tribulación. Mateo 24 y 25 también habla de esto. Mateus 24 e 25 também está papel de aqui. Rapto de la iglesia. Rapto de igreja. En la palabra de Dios se llama A arrebatamiento. palavra de Deus nos nanta chama arrebatamento. Cuando los sellos son destapados, Por isso, na hora de destapar, aparecen caballos. está aparecer caballo. Cada uno tiene su significación. Cada tem sua significação. No son caballos literales, Está caballo literalmente. pero son acontecimientos. Pero tá acontecimento não. El caballo blanco habla del anticristo que aparecerá sobre este mundo. O caballo branco está papel de anticristo que lo aparecer riba mundo. Blanco habla de paz. Blanco está papel de paz. Después el caballo rojo de guerra. Después el caballo corado de guerra. El caballo negro de hambre. El caballo preto de hambre. El caballo amarillo de El muerte. caballo hel de morto. Los 3 primeros años y medios 3 anos e meio não promete. donde se presentará el anticristo. A minha anticristo lo aparecer. Y el mundo lo va a aplaudir. O mundo lo aplaudir. Hasta los cristianos que se quedan, hay algunos que lo van a aplaudir. Hasta o cristiano que queda não lo vai aplaudir. Alabanza al Señor. A la mitad de la gran tribulación, Na metade de gran tribulação, aquí aqui não. se da poder al anticristo. Todo poder. Todo poder na anticristo. Todo el mundo. Em todo o mundo. Y sonarán las E trompetas. trompeta lo sona. Cuando una trompeta se suena, Cada trompeta que sona, es juicio en la tierra. está juicio arriba terra. Alabanza al Señor. Amén. Juicios terribles. Juicio não terrível. Y después las copas. Depois se comte não. Cada copa que se derrama Cada comte que o aro derramar, es otro juicio. está outro juicio. 21 juicios en 7 años. 21 juicio de 7 anos. Alabanza al Señor. Esto es solamente comienzo de dolores. Isso aqui está solamente começamento de dolor, não. Pastor, Pastor, ya tenemos tanto dolor de cabeza con este virus. já não tem tanto dolor de cabeça que vírus aqui. Y usted no predica de esperanza. Tu não está predicando esperança. Claro que hay esperanza Seguro que tem esperança. en Cristo. De Cristo. Hay que aceptar a Jesús. Mas aceitar Jesus. Estas cosas van a pasar. Coisa aqui lo vai passar. Si usted ve aquí, Se vou mirar aqui, não. amén, las trompetas. Trompeta, não. El arrebatamiento primero, De arrebatamento promete. los 7 sellos 7 seio, não. y las trompetas. E trompeta, não. Y cada trompeta representa un juicio. E cada trompeta representa juicio. Alabanza al Señor. Son tan pequeños que no lo puedo leer ahora. Y repito, y después vienen las copas. Depois também é copa, não. Alabanza al Señor. La séptima trompeta De 7 trompeta, introduce las copas. tá introduzir é copa, não. Y al final, E na final, la segunda venida. é de 2 venidas. Cristo descendió allá en Belén, Cristo a descender a de Belém, su primera venida, sua primeira venida. y vendrá al final de la gran tribulación, Logo na final de gran tribulação, su segunda venida. sua de 2 venidas. Cuando para alabar al Señor. Quando palavra Senhor. Amén. Alabanza al Señor. Y así, esto quería dar en esta noche. E essa aqui me quer de uma noite. Amén. Usted ve Nós mira. en Revelación capítulo 6. Revelação capítulo 6. Alabanza a Jesús. No tengo algunas cosas más. No vamos en este detalle, vamos un poquito más adelante. Nós vai tique mais adiante. Quiero mostrar la parte general para que usted pueda ubicar las cosas. Vamos de parte general que nós podemos ubicar e coisas. Y después vamos, ¿hay alguien ahí? No. Después vamos a los detalles. Depois nós vai e detalhe, não. Alabanza a Jesús. Amén. Vamos al slide 24. Nós vai na slide 24. Amén. Aquí. Si usted lo puede ver en casa,
Si vos podés mirarla en la casa, Amén. No sé si puede traerlo más cerca. quizás si puedes jalele más cerca. Alabanza al Señor. Amén. Esto es las dispensaciones. Essa aqui é dispensação, não? Desde la creación Por de criação hasta el final. até na final. Alabanza a Jesús. Amén. Usted puede ver aquí Se você mirar aqui, não? Adán y Eva, Adão e Eva, la dispensación de inocencia, dispensação de inocência, conciencia, consciência, gobierno humano, governo humano, promesa, promessa, la ley. lei. Cada dispensación Cada dispensação terminó con vai juicio, terminar com juízo. porque Dios pone al hombre a prueba en una dispensación So, Deus está pondo o ser humano na prova de cada dispensação y termina con juicio. e acaba com juízo. Alabanza al Señor. Y usted ve en la dispensación de la ley, Você mira aqui na dispensação de lei, Jesús nació bajo la ley Jesus nasceu de lei, y Jesús murió bajo la ley. Jesus morreu de lei, Su ascensión sua ascensão, subió arriba. ela subiu arriba. Alabanza al Señor. Amén. Tal vez pueden hacerlo más grande, solamente el panorama. Quizás pueda hacer panorama solamente más grande Amén. Para que lo puedan ver en casa. para poder mirar en la casa. Alabanza al Señor. Cristo vive. Amén. Pues aquí Cristo nació bajo la ley, Aqui na Cristo nasceu de lei, cumplió con la ley ela cumpre com a lei, y fue crucificado. ela vai crucificar, Amén. Tomó la maldición de la lei. ela toma a maldição de lei, Amén. Y subió arriba. ela subiu arriba. Y después de 50 días que resucitó, Depois de 50 dias que ela ressuscitar, amén, descendió el Espíritu o Santo Espírito Santo a descender y empezó la gracia. e graça a começar. Gracia ya va por más de 2000 años. Graça já está para 2000 anos acaba. No estamos bajo ley. Nós não estamos de lei. Nosotros los paganos nunca estábamos bajo ley. Nós paganos nunca estamos de lei. Estamos al final de la gracia. Está na final de graça. La gracia termina con el juicio de la gran tribulación. Graça está acaba com o juízo de grande tribulação. Pero igual que aquí, Pero mescosco aí não. en el juicio del diluvio, O juízo de dilúvio. Dios sacó su pueblo. Deus saca seu pueblo. Aquí también, Aqui não também. al final de la gracia, A final de graça. la parte azul, A parte blau. Dios arrebata a su pueblo. Deus está arrebatar seu pueblo. Cristo descenderá del cielo, Cristo lo descende por el cielo. no llegará a la tierra, Ele não chega na terra. le encontraremos en el cielo Nós lo contra com ele no cielo. y vamos arriba Nós lo vai arriba. al trono de Al Dios. trono de Deus. Y comenzará 7 años de la gran tribulación 7 anos de grande tribulação lo começar. y descenderemos con Cristo al final de la gran E na tribulación. final de grande tribulação nós lo descender com Cristo. Y entonces E ora aí. va a haber el juicio de las naciones. E ora ele vai ter o juízo de nação. Eso es al final del Apocalipsis. Esta é a final de Apocalipse. Y habrá juicio de las Ela naciones. vai ter juízo de nação. Mateo 25 habla de los juicios de las naciones. Mateo 25 também vai ter juízo de nação. Amén. Cristo viene a poner fin Cristo também põe fim. a los desastres que van a pasar sobre esta tierra. Desastre que lo vai passar e vai ter aqui. El anticristo será tirado en el lago de fuego. Anticristo lo vai tirar del lago de candela. El falso profeta. O falso profeta também. Cristo destruirá al ejército del anticristo. Cristo lo destruir o exército de anticristo. Y allí va a empezar el Aí milenio. na millennium lo vai começar. No estamos en el milenio. Nós não tá em millennium. Los testigos de Jehová. Testigo de Jeová. El milenio no comenzó en el año 1914. Milênio não começado em 19.000. 1914 es después de la gran tribulación. Depois de grande tribulação. El reino. Por eso llaman su lugar de congregar A pessoa não está chamando lugar de congregar. el salón del reino. Salão de reino. ¿De cuál reino? De qual reino? No de Cristo. Não de Cristo. Imagínense Imaginava mesmo. el reino de Cristo con un coronavirus que no se puede O dominar. reino de Cristo com coronavírus que não pode dominar. Eso no es el reino Esse aí não é reino. que Dios os ha prometido. Que Deus está prometendo a nós. Es el reino de los testigos de O Jehová. reino de testigo de Jeová. Pero este reino, Pero o reino aqui. el milenio, O milênio. donde Dios va a gobernar. Mira, Deus vai governar. Al entrar, antes de entrar allí, Promete 39. habrá el juicio de las naciones, Tem o juízo de nação. donde Jesús va a decir: Camina Deus, Jesus lo vai avisar. tuve hambre y me diste de comer, Tá te hambre, vai dar de comer. tuve sed
etcétera, etcétera, entraremos en el reino del Señor nos lo trenta en el reino del Señor. para ahí estar con Él 1000 años. Patainan con él 1000 años. Ubicar el tiempo. Para ubicar el tiempo. Aquí Aquí nan. podemos ver, Es por mira. amén, cuál es la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida. ¿Cuánta diferencia de arrebatamiento y de dos venidas? En otro programa vamos muy amplio en esta parte. En otro programa nos lo va más amplio de la parte aquí. El arrebatamiento, Arrebatamento, el rapto de la iglesia, rapto de iglesia, amén, ese encuentro con Jesús da un encuentro con Jesús, es antes de la gran tribulación. la promesa con gran tribulación. Y después viene la gran tribulación de 7 Después años de 27 años de gran tribulación y Cristo desciende. y después Cristo está descendiendo. El arrebatamiento, En el arrebatamento, subimos para arriba. nos te sube para arriba. En la segunda venida, En dos venidas, venimos a la tierra con nos está en Cristo. la tierra con Cristo. Eso es claro, hermanos. ¿Está claro, hermana? Si usted tiene pregunta en casa, Si en casa tiene pregunta, lo puede hacer. por así es. Vamos a ver una pintura más. Usted va con pintura más. Tocante la gran tribulación, hay dos teorías. Tocante de gran tribulación tiene dos teorías. Amén. Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz. Usted lo puede ver ahí en su casa. Mira ahí en la casa. Amén. Donde hay esa cruz Mira tiene cruz. representa la muerte de Cristo. Te representa el muerto de Cristo. Amén. La gracia, periodo de gracia. Periodo de gracia. Y después usted ve un arro se dice, Usted mira un pel, flecha flecha, que punta arriba. punta para arriba. Dice rapto de la iglesia. Avisa rapto de iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento de iglesia. Tribulación. Tribulación. Segunda venida. Segunda venida. Milenio. Milenio. 1000 años. 1000 años. Juicio final. Juicio final. Y después la eternidad. Y después eternidad. Amén, hermanos. Amén, hermana. Eso creemos y eso es bíblico. Isso aí não está querendo, isso aí está bíblico. Pero hay algunos que predican algo diferente. Tem algum que está predicando algo diferente. ¿Qué dicen? Que não está bisa? Cristo murió. O Cristo a morir. Creen igual que nosotros. Está querendo as coisas conosco. Pero dicen Pero não está bisa. que el rapto no es al comienzo de la gran O tribulación. rapto não está no começamento de grande tribulação. Dicen que la iglesia va a pasar en la gran Está tribulación. bisa que a igreja lo passa de grande tribulação. Dicen que antes de la segunda venida, ahí Dios va a raptar su iglesia. Está bisa promete a segunda venida e não Jesus lo rapta sua igreja. No tiene base bíblico. Não tem base bíblico. Lo que confunden es Lo que está confundido está. que antes de Jesús llegar a la tierra, Promete que Jesus a vir na terra. va a haber gente que se entregó a Cristo. Lo vai ter gente não que entregar a Cristo. Judíos. Judío não. Esa gente, É gente não. Dios mandará ángeles a llevarlos con Dios le él. manda ángel vai ir, não. No es el arrebatamiento de la iglesia. Isso aí não era arrebatamento de igreja. Imagínense la iglesia pasar por la gran tribulación. Imaginamos a igreja passa de grande Y tribulação. la gente que predica esto, Ele não está predicando isso aqui. dicen que ya se derramó la copa de ira. Aí bisa que já é copa de ira, o derramar. Pues eso no cuadra. Isso aí não está Y lo quadro. vamos a demostrar en otros cultos. Nós vai demonstrar isso aqui em outro culto. Y dicen que ahí está el rapto Não bisa aí não está rapto. y los demás es igual. Isso sobrando também as coisas. Piensa que vamos a pasar en la gran tribulación. Então pensa que nós vai passar em grande tribulação. Podemos verlo así también. Mas para mirar assim também. Dio su trato con su pueblo. Deus trata com seu pueblo. Daniel 9, Daniel 9. del 20 hasta el 27, si no me equivoco. Versículo 20 O 23 hasta el 27. 23 até com 27, se não está equivocado. Habla del trato de Dios con su pueblo. Está para pedir trato de Deus com seu pueblo. Daniel estaba orando. Daniel estava fazendo oração. Dios, ¿qué va a pasar ahora con tu pueblo? Deus que vai passar o com o pueblo. Y Dios le dice, Deus está dizendo 70 semanas 70 semanas. voy a tratar con mi pueblo Lo Israel. me vai tratar com o pueblo de Israel. Cada semana representa 7 años. Cada semana representa 7 anos. Son 490 años. A 490 anos. En un otro culto vamos a ver esto también muy amplio, porque Em son outro culto nós vamos mirar isso aqui também ampliamente. mucha información. Roupa informação. Y los 489 años, 480 anos. no, 490 quitando 7, ¿cuánto resta? Quitando 7. 483. Amén. 483 años 483 anos. pasaron. Amén. Passa. Cuando Jesús murió, Ora Jesus a morir. allí se detuvo el reloj de Dios para con su pueblo judío. Aí não é o lote de Deus a detener
para el pueblo judío. Y falta una semana. Falta un simán. La semana del versículo 27 de Daniel 9. Es simán del versículo 27 de Daniel 9. 27 de Daniel capítulo 9. 7 años falta 7 años falta. de gran tribulación. De gran tribulación. Es trato de Dios con su pueblo. El trato de Dios con su pueblo. Aquí está. Ahí está. 3 años y medio primeros. 3 años y medio primero. 3 años y medio después. 3 años y medio después. La semana número 70. Semana número 70. Amén. Y después Y después, los 1000 años del milenio. en 1000 años de milenio. Todos dicen lo mismo. Turta bisemescos. Alabanza al Señor. Ya vamos casi terminando en esta noche. Casi no se ha terminado de noche. Amén. Espero que puedan ver el siguiente en su casa. Tiene muchos detalles Espero que puedan mirar el siguiente en la casa. Tiene un poco de detalle, ¿no? Que le pueden ilustrar. No puedo ilustrar eso aquí. Amén. Para que lo puedan ver. Bueno, por mirarle. Mira aquí. Mira aquí, ¿no? Nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús. Su muerte. Su muerto. Resucitó. La resucita. Ascensión. Subió arriba. La subió arriba. El Espíritu Santo descendió como paloma. Espíritu Santo descendió de manera un paloma. Ahí comenzó la era de la iglesia. En la temporada de iglesia comenzó. 2000 años. 2000 años Amén. De gracia de gracia. que Dios está dando. Dios está donando. Usted está viendo estos juicios Está mirando el juicio ¿no? aquí. porque es el final de la Está gracia. final de gracia. Dios dando señal Dios donando señal. que la puerta se va a cerrar. Porta no lo va a cerrar. La puerta se cierra Porta no está cerrando. y la misericordia de Dios Misericordia de Dios nos está alcanzando. está alcanzándonos. 2000 años de la era de la iglesia. 2000 años de temporada de iglesia. Alabanza al Señor. Amén. Y aquí vemos Aquí no nos el mira el arrebatamiento arrebatamiento de la iglesia de la iglesia. al final de la gracia. Al final de Y gracia. comienza los 7 años de la gran tribulación. Comienza 7 años de gran tribulación. Pero escucha bien, Pero escucha bon. cuando aquí hay catástrofe, desastre, Cuando aquí en la tierra tiene catástrofe y desastre, en el cielo, del cielo, en el tercer cielo, el tercer cielo, va a haber el tribunal de Cristo, lo va a tener el tribunal de Cristo. donde donde vamos a dar cuenta y razón a Dios Vamos a dar una cuenta y razón a Dios. de lo que hemos hecho aquí en la Lo cual tierra nos hace aquí en la tierra. por medio de su obra. De medio de su obra. Y aquí vamos a recibir recompensa. Y aquí no nos recibir recompensa. Y después va a dar lugar Después va a tomar lugar. las bodas del Cordero, El boda nandi el amchi. que dura 7 años. Esta dura 7 años. Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 está papel de boda de el amchi. Nosotros somos la novia de No Cristo. está novia de Cristo. Amén. Y la novia de Cristo es virgen. El novia de Cristo está virgen. No es una cualquiera. No ¿O no? está un cualquiera. Una persona que es cualquiera Un ene que está cualquiera. ¿Quién está? tiene un novio aquí, Tiene un frey aquí. un novio allá, Un frey allá. va con aquello. Va a empezar aquí. Hay iglesias así, Tiene iglesia así. que no es la novia de Cristo. No está novia de Cristo. Se unen con los espiritistas, Único espiritista nan. se unen con los mormones, Está único mormón nan. se unen con toda religión. Está único tu religión. La iglesia de Dios es señorita, Iglesia de Dios está se señorita. guarda a sí Está mismo, guarda su mes. no es ecuménico. No está ecuménico. Eso no es la iglesia de Dios. No está iglesia de Dios. Alabanza al Señor. Habrá las bodas del Cordero. El boda nandi lamchi. Mientras tanto, aquí en la tierra habrá catástrofe. Mientras aquí en la tierra lo tiene catástrofe. Y al final de los 7 Al años, final de 7 años nan. la guerra de Armagedón. La guerra de Armageddon. Allá en Israel, Allá en Israel. en ese valle de Armagedón, De valle de Armageddon. donde el anticristo va a conducir al mundo El anticristo lo entre se junta el mundo. para pelear contra Israel, A brincar contra Israel. el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Ahí descenderá En Cristo Cristo lo descende. en su segunda venida. Su de dos venida. Amén. Y peleará la guerra de Armagedón. No lo brinca guerra de Armageddon. Y habrá mucha muerte, Lo hermanos. metin opi morto rumana. La gente con su marca en su mano, Tienen alguna marca en manan. en la cabeza. En frenta. Amén. Van a realizar en ese momento Lo va a realizar en momento que fueron engañados por el una diablo, guarda ganador y diablo. el anticristo. El anticristo. Y después viene el milenio. Después millennium tabini. Y al final, La final. el juicio de las naciones. Juicio de naciones. Y después, Después. cielo nuevo Cielo nuevo. y tierra nueva. Tierra nuevo. Las primeras cosas pasarán Cosas nandi promea agora pasar. y después viene lo eterno. La vini, eso es lo cual anta eterno. Si hay preguntas, lo pueden hacer libremente. Si te pregunta por hacer aquí libremente. Amén. Vamos a cantar un cántico para terminar en esta Se noche. vaya a cantar un cántico para terminar a noche. Y vamos a orar por Daisy. Esta va a hacer oración para Daisy. Oración, no puedo leer esto. Oración, alabanza a Jesús. Oración
para Leonela Pérez, que está enfermo. Amén. Daisy pide oración para Leonora Pérez, que está enfermo. Y Tabita pide oración. Tampoco puedo leerlo. Oración para mi familia, para que Dios nos proteja de todo mal. Amén. Vamos a orar por ellos. Y tenemos muchos saludos aquí, aleluya. Tenemos muchos saludos aquí. Amén. Todos los hermanos que están sintonizándonos. Los hermanos que están sintonizándonos. Alabanza al Señor. Dios le bendiga a todos ricamente. Dios bendiga a cada uno ricamente. Alabanza a Jesús para siempre. Gloria al Señor. Cristo vive. Cristo está viva. Amén. Vamos a orar por estas vidas. Y saludamos a todos. A Rosalba Pacheco, Anita Parra, a Reilis Cornelio, Ramón Leoncio, Valerie Coprá, Rena Damascos, Daniel Desir, Elida Caicedo, Rosa Ruz, Carla Macay, Randy Seña, Neftali Margarita, Randolph Penso, Anusha Anthony, Norena Petit, Juan Eduardo de León, Jonathan Engelhardt, Ronchi Richards, Miguel Ríos, Eti Burgers, Melba Rojas, Marlon Pascal, Igor Campañar, María Tucumbe, José Nicolás y todos aquellos que están en casa con ustedes. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por Tabita y por Daisy. Vamos a cantar primero la alabanza al Señor. De tal manera Él me amó que su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue de tal manera Él me amó que no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma por su amor yo viví, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Hemos escogido, aleluya, a darte estudio, a darte mucha información para que entiendas los tiempos, para que no seas confundido, porque Mateo 24 dice que muchos serán engañados. Es aquellos que no estudian su palabra. Conoce los tiempos y busca a Dios. Cristo viene ya. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos. Mira Daisy en tu presencia. Mira, ella pide oración para Leonela Pérez, que está enfermo. En el nombre de Jesús, tu poder no ha menguado. Tu poder sigue siendo el mismo. Mandamos tu palabra de sanidad a Leonela Pérez. En el nombre de Jesús y por tus llagas
Reclamamos sanidad sobre esta vida. Enfermedad, suéltala. En el nombre de Jesús. Cual sea puede ser tu nombre. Cual sea puede ser tu nombre. Lo sueltas ahora. Por las llagas de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre esta vida. Padre Santo, mira la familia de David, Dios mío. Yo te ruego por ellos. Guárdalos. Protéjalos. En el nombre de tu Hijo amado. Por un círculo alrededor de sus vidas. Y cuídalos. Y defiende esta familia. Como todas las familias aquí de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Dios mío. Te damos las gracias por este día. Te damos gracias por todo lo que está pasando. En ti confiamos, Padre. El Dios que creó los cielos y la tierra. De usted es todo poder. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dele gracias en tu hogar. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. El jueves vamos a estar aquí en oración, en alabanza, en estudio de la palabra de Dios. Un seguidor, un oyente, amén, nos pidió a explicar por qué se dice que el anticristo viene de Europa. Pues el jueves vamos a enfocar en esta parte. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuándo va a resaltar? ¿Va a surgir? ¿Y dónde? Ya te digo, no pongas tu mirada en Estados Unidos. No va a ser la potencia mundial más. Pon tu mirada en Europa. El jueves vamos a ver esto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, que nos has permitido estar aquí y predicar tu palabra y orar. Dios bendice a cada uno. Que tu paz repose sobre cada uno. Que tu rostro resplandezca sobre cada vida, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. La honra y la gloria es para usted. Tú tienes todo control, papá. Gracias, Padre. Gracias por cada prueba. Gracias por lo que estás permitiendo, Padre. En ti confiamos, porque tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira, grande misericordia. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.